Buen día. Bueno, vamos a esperar, es temprano, vamos a esperar 2 o 3 minutitos. Doctor, buen día. Buen día. Tengo una consulta. Dale. El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, ¿puede ser destituido de su cargo por inhabilidad moral o física, al igual que el legislador, que el senador? No. Ah, genial, gracias. Porque estaba estudiando la Constitución peruana y ahí decía que sí, entonces me surgió la duda, como no lo Bueno, encontré. ese es todo un problema. Las causales de destitución del presidente en juicio político es por mal desempeño, que es una causal muy abierta, que da muchas interpretaciones. ¿Qué es mal desempeño? Ahora vamos a parar un poquito ahí. Por delitos en ejercicio del cargo y por crímenes comunes, dice la Constitución. Crímenes comunes tenemos que asimilarlo a delitos comunes. Robarse un auto, una casa. Y delitos en ejercicio del cargo son delitos muy específicos que solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Hay una determinada cantidad de delitos en el Código Penal que uno, si quiere, no los puede cometer. Yo qué sé, nosotros no podemos cometer prevaricato, tenés que ser juez. Solamente el juez comete prevaricato. Peculado, tenés que ser funcionario público. Falsificación de balance, tenés que ser un contador. Digamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Robar una casa. Eso lo puede hacer el presidente, vos, yo, un policía, un juez, un empleado municipal, la jubilada que vive enfrente de mi casa. Todos podemos cometer una serie de delitos, pero hay determinado tipo de delitos que solamente pueden ser cometidos por determinado tipo de personas, funcionarios públicos. Entonces, dentro de las causales del juicio político tenés las dos muy específicas, la más específica, delitos en el ejercicio del cargo, como puede ser algunos que están siendo juzgados en este momento. Crímenes comunes, que es una causal que no tipifica nada, dice, bueno, todo. Un presidente que cuando se va, cada vez que se va, pasa por el despacho del vicepresidente y le roba el celular. El celular se lo puede robar el granadero que está en la puerta, el que le sirve café. Bueno. Y la causal de mal desempeño. La causal de mal desempeño es una causal muy abierta, no solamente para el presidente, sino para todos los que están en ese listado de personas susceptibles de que se les inicie el juicio político. Hace muchos casos hubo un juez, Trovato, lo pueden googlear, Trovato que, con B corta, Trovato, que encima se había puesto de novio con una vedette, con Silvia Zuller, creo. Iba a los boliches, iba a los bares, volvía borracho, escabiado. Compraba, digamos, le puso un departamento, compró, nadie sabía dónde sacaba la plata. Pero bueno, pero en sus sentencias no había fallas. En sus sentencias no había fallas. Sin embargo, creo que lo destituyeron por mal desempeño. Mal desempeño es la falta de decoro por ahí la falta de decoro en el ejercicio del cargo. El juez no tenía que estar
los puticlub a las 5 de la mañana en Buenos Aires. No tenía que hacerlo, la verdad. Puede haber un mal desempeño, o un funcionario público, digamos, del listado, el presidente, que no vaya a trabajar, o que vaya borracho, o que no entienda. El mal desempeño es cuando no ejerce con las características, la diligencia del caso. Igual no hemos tenido casos para presidente, pero sí para otros funcionarios, cuando en el primer gobierno de Néstor Kirchner, se le hace juicio político a todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales 2 renuncian, o uno o 2 renuncian y 2 son destituidos por juicio político. Y eso no pasó hace 100 años, pasó hace 15, 16, 17 años. La cuestión estuvo medio empantanada porque los jueces de la Corte, la verdad que uno puede decir un montón de cosas, los jueces de la Corte, menos que no sepan derecho. Entonces, no habían cometido crímenes comunes, no se habían robado el auto a nadie, no le habían robado la bicicleta al vecino, no habían cometido delitos en el ejercicio del cargo. Entonces, la puerta para entrar al juzgamiento es el mal desempeño, y acá hay todo un problema, que se os dejo, no vamos a detenernos en esto. Si a los jueces se los puede juzgar por el contenido de sus sentencias. Porque puede haber sentencias que me gusten y sentencias que no me gustan, pero si se sancionan, si se dictan dentro del marco del proceso, en los plazos indicados, con la fundamentación debida, validando la prueba o valorando la prueba, y después políticamente a mí como gobierno no me gusta la sentencia, ¿yo puedo juzgar a un juez por el contenido de su sentencia? Yo entiendo que no. Salvo que en un expediente por usurpación de propiedad, el juez emita una sentencia por libramiento de cheques sin fondo. Bueno, ahí tiene un problema. Pero, y el gran problema que vemos en la Argentina en los últimos años, cualquiera que sea el gobierno y el color, es que a veces a los jueces se los juzga por si nos gusta o no lo que él dice en la sentencia, y eso es peligroso. Pero el mal desempeño abre la puerta. Ahora, el mal desempeño no es una inhabilidad física, no es un problema físico. Para el problema físico tenemos otra cosa. Y bueno, eso es en el juicio político. En el ámbito judicial, el Consejo de la Magistratura es el que aplica las sanciones disciplinarias a los jueces inferiores, no a la Corte, pero sí a los jueces inferiores. Y ahí podría haber alguna cuestión de inhabilidad, habría que ver el reglamento del Consejo, de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Pero no sé cómo es, cómo dice la Constitución tuya, Romeo. Ahí le digo. No te escucho. Ahí le digo. Ahí está, espere 2 segundos. No hay apuro. No me está cargando, pero si quiere, sí, en 2 minutos le digo. Bueno, entonces arrancamos, y para cuando la encontré me decís. Yo les había mandado un WhatsApp para que vean una película, yo sé que por ahí no la vieron,
se las recomiendo, se llama Buscando Justicia. ¿Alguno la pudo ver? ¿Sí? ¿Qué les pareció? A ver, Valentina, vos que decís que sí con la cabeza. ¿Qué te pareció? Me re gustó la película, la verdad. Para ver cómo esto del tema de que no se respete el debido proceso, digamos, o que en realidad se tenga en cuenta, digamos, también tiene una parte, creo yo, un trasfondo del racismo que se vive en Estados Unidos, aunque no sea tan notable, perdón. Uh-huh. Y aparte Me el pareció, error judicial, ¿no? La sí, cantidad de personas que son ejecutadas y no hay certezas. ¿Mm? sí, eso de la ejecución me pareció terrible, digamos, o sea, creo que es algo que para la fecha en la que fue, digamos, los acontecimientos que estábamos en un mundo, creo que ya un tanto evolucionado como para que se sigan realizando dichas cosas, la verdad me generó un gran impacto. Bueno, bien. ¿Quién más la vio? ¿Quién más? Levante la mano a ver quién quiere hablar. A ver, Azul, ¿qué podés decir? A mí me llamó mucho buen día, perdón. Me llamó mucho la atención de la película al final, cuando ya está terminando, que pasan las letras y hace la comparación y te cuenta qué pasó con los otros personajes de la película. Creo que fue uno de los hombres que fue recién liberado en el 2012 o 2015, o sea, como que se tardaron muchísimos años. O sea, empezó en 1900 y pico y recién se tuvo un juicio justo hace 30 años. poco. Hay uno, ese estuvo 30 años privado de la libertad. Claro, y Y, el tener que llegar a un juicio en la Suprema Corte para poder ser libre o tener un juicio como la gente, o sea, la verdad que me impactó muchísimo y me resultó muy real, como muy chocante. Uno por ahí ignora que esas cosas podrían pasar. Pasan bueno, el... pasan y pasan acá también, ¿eh? Porque fíjate, ahora hay un caso, ¿no? La Corte tuvo que intervenir, hay casi 7.000 y pico de personas en Formosa, formoseños, que no los dejan entrar a la provincia, más o menos. Y la justicia provincial no acepta los amparos o les pone tantas restricciones al cumplimiento que la gente no puede ingresar y ha tenido que intervenir la Corte. Estamos hablando de gente que hace 8 meses que está viviendo en una carpa frente a un río y algunos que han querido cruzarlo nadando, uno se ahogó hace poco, apareció muerto por querer cruzar el río para entrar a su provincia, para ir a su casa. Eh, o sea que estas cuestiones, el Poder Judicial de las provincias a veces lo vemos muy alejado. Nosotros tenemos la suerte acá en Mar del Plata que es muy accesible. Aparte tenemos en la Constitución Provincial, creo que el artículo 15, que es la tutela judicial permanente, o sea, tenemos una facilidad para acceder a la justicia, pero no en todos los lugares es así. Eh, las justicias provinciales, sea cual sea la provincia, que nos toque, a veces tienen sus propias características y es muy difícil el acceso y lograr que se valoren y respeten los derechos, y esto se lo van a encontrar ustedes seguramente cuando sean abogados. Pero bueno, esta película yo quería marcar la actividad del abogado, esa actividad, honoren, y las ganas de, bueno, más allá de la cuestión racial, ¿no? Porque está muy influida en la cuestión racial, pero es una cuestión racial que existe, que no lo podemos negar, no lo podemos negar. Eh, y determinados estados, en este caso el estado creo que de Alabama o Georgia, son estados sureños que son muy conservadores, es como si fuera Salta, en nuestro punto de vista, ¿no? De nuestro país. Un estado sureño son estados feudales, patriarcales, conservadores. En el norte argentino, anda a litigar a Salta, Catamarca, La Rioja, no sos salteño, catamarqueño. eh, es difícil, la verdad que es difícil, ¿no? A veces confundimos nosotros la belleza de los paisajes y el turismo con las cuestiones innatas que ocurren en cada circunscripción. Pero bueno, yo se las recomendaba, me pareció una buena película, eh, porque ahí se genera el error judicial. Entonces una persona que diga que yo soy inocente, no le importa a mucha gente.
esta declaración de inocencia. No le importaba, el tipo iba derechito a la horca o a la silla eléctrica, ¿no? Derechito, derechito a la silla eléctrica, porque hay un montón de causales y de declaraciones falsas que lo llevaban a eso. Yo les comenté en la última clase, creo que era un caso en Mar del Plata, 15 años presos, 15 años. ¿Qué es lo que son 15 años? Y era inocente. Después habría que ver todo el tema de la reparación, que ese es otro tema. A veces las sentencias no se terminan, no hay sentencia definitiva para que no inicie la acción civil de reparación. Pero bueno, seguimos son 9. Faltarían 3, no sé por qué no vienen. Pero bueno, seguimos con las atribuciones del Poder Ejecutivo. Habíamos visto la última, el indulto. Vamos al inciso 6 del artículo 99, que dice que corresponde al Poder Ejecutivo, concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación. Esta es una atribución que ejerce como jefe de la administración pública, que en definitiva esto hoy se ha trasladado a partir de las leyes reglamentarias. Hoy es el ANSES, ¿no? Este inciso es el que le da cabida a todo el sistema público de otorgamiento de jubilaciones y pensiones, y la ley las leyes jubilatorias han ido a lo largo del tiempo sucediéndose, y hoy está englobado todo en un organismo único que está bastante de moda ahora, está muy cuestionado todo el tema de jubilaciones. Fíjense, yo siempre me hago esta pregunta, todo el mundo dice, ¿qué le debe pasar en su familia? A veces, lamentablemente o no, dice, pero yo gano la mínima. Y yo a veces pregunto, ¿y qué aportaste durante tu vida? Lo mínimo, o nada. Y ustedes cuando se empiecen a ejercer la profesión, van a tener sus aportes a la caja de abogados. Y van a cobrar su jubilación en función de los aportes que hagan. Ustedes pueden evadir 20, 25, 30 años, esconder aportes, mentir, no facturar. Perfecto, y entonces la van a pasar fenómeno, bomba, hasta que se jubilen. Y cuando se jubilen van a cobrar en función de lo que aportaron. Porque uno cobra en función de lo que aporte. Entonces uno a veces, yo creo que el falso discurso que hay en la Argentina de que todo el mundo cobra, sí más cobra, no es cobrar, no es una retribución, pero cobra la mínima, es porque habrás aportado la mínima. Cuando uno es joven no piensa en eso, indudablemente. Cuando uno es joven no piensa, cobraste un honorario bárbaro, declaraste mucho menos, te sobró para comprarte el auto, perfecto. Y todos los años es así hasta que te jubilás. Cuando te jubilás te diste cuenta que tus aportes son mínimos y te jubilás con la categoría menor. Bueno, pero es una decisión que uno va tomando a lo largo de la vida. Esto no tiene nada que ver con una clase, sino por experiencia. Entonces, corresponde al Poder Ejecutivo conceder jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme las leyes de la Nación. No tiene demasiado problema. 7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Punto y coma. Primera atribución, nombra y remueve. Nombra y remueve, no solamente nombra. Un embajador, ministro plenipotenciario, que son estos ministros que van, por ejemplo, ahora Pino Solana, que falleció, pobre Pino, que era ministro, no sé si en el UNICEF o en algún lugar, o en algún ámbito, en la OEA, o en alguna comisión internacional, son ministros plenipotenciarios. O este Raimundi, que hizo declaraciones en la OEA. Entonces, embajadores, ministros y encargados de negocios, esta es una palabra que ya no se usa más, el encargado de negocios es un secretario de embajada, hoy por hoy. Estos son con acuerdo del Senado, tanto en su nombramiento como en la remoción. Entonces, a un embajador, el presidente lo nombra y le tienen que dar el acuerdo del Senado. Pero cuando el embajador, bueno, renuncia, no, pero cuando puede ser removido, porque hubo un caso hace muchos años en la Embajada de Chile, el embajador argentino en Chile, creo que fue sí, durante el kirchnerismo,
Sí, hacía fiestas todas las noches en la embajada. La embajada argentina en Santiago es hermosa. El tipo hacía fiestas los fines de semana, pero qué fiesta, fiestonga, ¿eh? Y gastaban plata y lo echaron. Bueno, pero lo removieron con acuerdo del Senado, no se quería ir. No se quería ir. La pasaba bien. ¿Cómo se llamaba? Hace poquito lo nombraron. Bueno, ya me va a aparecer. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete, de ministros, y a los demás ministros del despacho y los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no esté arreglado de otra forma por esta Constitución. O sea que este inciso también es una atribución que ejerce el presidente como jefe de la administración pública, y hay dos tipos, se divide en dos el inciso: los que nombra y remueve con acuerdo del Senado y los que nombra y remueve por sí solo. Con acuerdo del Senado son embajadores, ministros plenipotenciarios, y por sí solo al jefe de gabinete y los demás ministros, ministro de Salud, al de Educación, al de Defensa, y al jefe de gabinete. Lo nombra y lo remueve sin pedirle permiso a nadie. A los demás ministros de despacho, los oficiales de secretaría, o sea, toda la línea jerárquica que puede haber en un ministerio, al viceministro, al director, al jefe de tal área o cual área. A los agentes consulares, que son las personas de menor rango en Cancillería, y a los empleados cuyo nombramiento no esté reglado de otra forma por esta Constitución, o sea, todo el empleo público. Esto en la práctica está delegado a los ministerios, acá hay delegaciones, porque el señor presidente, cuando tienen que nombrar al que limpia, a la empresa de limpieza que limpia la comisaría de la Federal en Mar del Plata, tendría que nombrarlo el presidente. Bueno, no. O el que arregla el ascensor en la Facultad de Derecho, no. Entonces hay delegaciones. El Poder Ejecutivo se mueve mucho por delegación de facultades. Estas cuestiones dependen de los ministerios y los ministerios lo van delegando, porque si no el presidente estaría todo el día nombrando y aceptando renuncias, porque la Administración Pública Nacional solamente de funcionarios son entre 6.000 y 7.000, imagínense de empleados, son millones, millones. Vamos al 8, inciso 8, apertura de las sesiones. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. Ahora vamos a detenernos un poquito. Esto es parte también del Poder Legislativo. Dice, hace anualmente la apertura de las sesiones. Acá la pregunta es, ¿y qué pasa si no las hace? ¿Qué pasa si no las hace? ¿Que no hay sesiones? No, no es así. Esto se ha convertido en una cuestión protocolar. El Congreso de la Nación comienza a sesionar todos los años el 1 de marzo. Antes de la reforma de 1994, el periodo de las sesiones ordinarias era del 1 de mayo al 30 de septiembre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses sobre 12. Esa es la Constitución histórica, pero no se olviden ustedes que los legisladores tenían que venir de sus lugares del interior del país, tenían que alojarse en la ciudad de Buenos Aires, no había aviones, no había trenes, no había autopistas, no había barcos, no había autos con aire acondicionado, nada. Venían en su carreta, se ubicaban, venían por ahí 2 semanas antes, se ubicaban y después seguramente terminaba el 30 de septiembre y a mediados de octubre ya volvían a sus lugares de origen y estaban en sus lugares de origen, porque no era fácil. Un viaje en carreta de Tucumán a Buenos Aires eran 60 días. Entonces, este era el sentido. Bueno, esto indudablemente generó con el avance tecnológico que esto quedara muy corto el periodo de sesiones ordinarias y le daba mucho tiempo, mucho espacio al Poder Ejecutivo para estar sin Congreso. En 1994, yo creo que acertadamente se extiende del 1 de marzo al 30 de noviembre, o sea que, ¿qué queda fuera del periodo ordinario? Diciembre, enero y febrero, las típicas vacaciones argentinas.
No trabajamos en todo el año, pero tenemos diciembre, enero y febrero de vacaciones. Bien. Hace la apertura de las sesiones. Bueno, ¿qué pasa si no va? No pasa nada, el Congreso comienza igual. No se olviden ustedes que los congresos, por lo menos todos los años, comienzan a sesionar el 26 de febrero. Pregúntenle al profesor, no sé con quién van a ver esto. Hay 4 tipos de sesiones del Congreso. 3 en el marco del periodo normal y una en el marco, una extraordinaria. Las normales son estas, las ordinarias, las de prórroga y extraordinarias. Y las que son excepcionales son las preparatorias. Me hacen con la cabeza, ya lo han estudiado, vamos a repasar. Las preparatorias son las que ocurren entre el 24, 25, 26 de febrero y el 28 de febrero, que son las sesiones donde el Congreso se organiza, por ejemplo, funciona la Comisión de Poderes, de donde viene un legislador nuevo. ¿Usted quién es? No, yo soy Pani. ¿Qué hace acá? No, yo soy diputado por la provincia de Corrientes. Y bueno, muéstreme su diploma. Entonces le muestro el diploma y digo, mire, ¿se acuerda que Gonzalito falleció? Bueno, yo era el suplente que estaba en la lista. Hay que acreditarlo y hay un proceso. Y hay un proceso, y me pueden aceptar y me pueden no aceptar, porque cada cámara es juez de la validez de las elecciones y el título de su representante que ingresa. Y ha habido casos en que no se los han dejado entrar. Por muchos motivos, a veces bien y a veces mal. O porque no tenés la edad. No, usted tiene 24 años. Espere que cumpla 25, le van a decir. O no, pero usted no es, usted es Pañi, pero el Pañi era Juan Pañi, no Oscar Pañi. Muéstreme su documento. No, me lo olvidé. Ahora es todo mucho más simple. Imagínense en 1880, 1890, 1905, caía un hombre, decía que era diputado, mostraba los papeles. No había Google, no había teléfono. ¿Cómo validabas? ¿Cómo validabas la representación de alguien? ¿No? Y así ha habido casos, muchísimos casos problemáticos. ¿No? Entonces, hace anualmente la sesión, el presidente abre el Congreso, lo abre frente a lo que se denomina la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es esta reunión plenaria de diputados y senadores en el ámbito de la Cámara de Diputados, porque es más grande. Otro día me convocó García, yo no sé si alguno de ustedes estuvo, una charla que di el sábado en la mañana por Zoom sobre el tema justo de asambleas legislativas. En estas en particular no se verifica quórum, nadie pregunta cuántos hay, cuántos no hay, y el presidente hace una lectura, más o menos entre 40 minutos y una hora, no lee todo el mensaje se lo manda en forma previa a los integrantes de la asamblea y lee las cuestiones más relevantes, que es lo que vemos por televisión los 1 de marzo. Yo por lo menos lo veo, imagino que ustedes no lo verán, pero es interesante ver qué dice, qué va a hacer, cuál es el plan de gobierno de ese año. Y acá hago una pequeña digresión que todavía me lo acuerdo. Y hay en la historia constitucional argentina una disputa, cuál fue la primera, qué es esto de las asambleas legislativas, que no están en la Constitución. La Constitución dice, hace la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras. Pero la palabra asamblea legislativa aparece mucho después, aparece con la ley de acefalía, y después viene con otras atribuciones que tiene el Congreso, entre ellas esta que es muy protocolar, pero hay otras atribuciones donde se resuelve la cuestión, por ejemplo, aceptarle la renuncia al presidente. Pero no es muy habitual, porque la Constitución dice que el Congreso sanciona la ley, bueno, en su conjunto, pero no funciona en forma conjunta. Las leyes se sancionan por un procedimiento en cada cámara por separado, pero es el Congreso el que hace sancionar la ley, así dice la Constitución. Y eso nos preguntamos, ¿pero puede entonces reunirse ambas cámaras y sancionar una ley estando todas juntas? Pregunta, ¿pueden reunirse en asamblea y sancionar una ley? No ha ocurrido nunca en la Argentina. Salvo una vez, decía yo el otro día, salvo una sola vez, con la famosa ley que ya, bueno, pero se derogó, pero no se derogó hace tanto, se derogó hace 17 años. Una ley que era la 240, la ley 240 y medio. 240, 1/2, 240 y medio.
Ni siquiera 240,5. La van a encontrar 240,5. ¿Qué es esto? Fue la única vez que el Congreso reunido en asamblea sancionó una ley. Porque estaban resolviendo el procedimiento de conteo, de hacer el escrutinio en el Senado sobre los votos electorales. Y no tuvieron mejor idea que juntarse y sancionar una ley que se publicó, la 240 está después de la 240 y antes de la 241, la 240,5, y que sirvió de procedimiento. Después quedó esta ley durante muchísimos años, quedó como de procedimiento, de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, hasta que fue dejada sin efecto por una resolución de la Asamblea, ni siquiera por una ley, en el 2003, o en el 2001, todo ese conflicto de reuniones, en el 2001. Fíjense que en el año 2001 recién se la deja sin efecto a esta ley 240,5, que fue una resolución de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, queda la pregunta para discutir si en esta Asamblea Legislativa se pueden sancionar leyes. Yo qué sé, no ha ocurrido, pero ¿por qué no? Porque si la ley la sanciona el Congreso, bueno, por excepción, no sé, están todos de acuerdo, están todos de acuerdo. Vamos a ir a una Cámara, mandarlo el proyecto a 3 comisiones, que después se hagan los despachos de comisión, que pase el tiempo necesario sin observaciones para que vaya al recinto, que se le dé media sanción, que de ahí pase a la otra Cámara, que ocurra todo el procedimiento interno. Entonces, en algo que estamos todos de acuerdo, tardamos 1 mes y medio. Imagínense si no estuviéramos de acuerdo. Frenamos un poquito y hablamos un poquito de esto, cuando después vamos a ver decretos de necesidad de urgencia, cuando el presidente sanciona, porque el apuro hoy, vivimos a una velocidad distinta que la velocidad a la cual fue pensada la Constitución. Son 8:30 de la mañana. Yo creo que el presidente Fernández hace 1 hora por lo menos que está levantado. ¿Qué haría el tipo? Yo no lo conozco a él, lo vi un par de veces, pero no lo conozco, no soy amigo. Digo, pero ¿qué haría un presidente? Yo conocí a algunos presidentes. ¿Qué hacen a la mañana? Se levantan, por ahí se lavan la cara, se ponen un pantalón corto, una choquineta, una remera, se suben a la bicicleta, empiezan a caminar con la bicicleta o a una cinta, ¿no? Mientras tanto deben tener 2 o 3 televisores delante de la cinta, están viendo que dice Laje en América, que dice TN, que dice Crónica, Oeste pone hace 5N primero. Bueno, ven los noticieros, se informan, viene el secretario privado y le dice, le trae el parte, porque el área de prensa de la Casa de Gobierno funciona a las 24 horas, y para cuando el presidente ya está levantado, ya tiene todo lo que pasó en la Argentina, como dice los noticieros, en la Argentina, en Buenos Aires, en el país y en el mundo. Y dice, mire, presidente, que se murió el presidente de Hungría. Uy, qué cagada, se murió de Hungría. Entonces ya, mientras camina, empieza a hablar con la Cancillería para que le instruya al embajador argentino que vaya al funeral del presidente de Hungría, y le dice, no, pero se cayó la ruta 7, la cortaron, hay un problema, tenemos la gendarmería, o los mapuches tomaron un pueblo. Tipo 7:30, 8 menos cuarto se quiere volver a acostar. 8 menos cuarto ya le quemaron la cabeza todos los problemas que le tiraron en 20 minutos y que le empezaron a hablar. Y hay que empezar a tomar decisiones. Bueno, reunión de gabinete a las 9, a las 10 recibo al presidente del bloque de tal partido, a las 12 me junto con el gobernador de tal provincia, a las 2 de la tarde salgo a caminar, a que Dylan dé la vuelta al parque y haga caca, a las 3 de la tarde hago tal cosa, a las 5 hago tal cosa, y manda reunión de gabinete, firma 3 proyectos de ley que van al Congreso, y para esto ya son las 3 de la tarde, hizo 20.000 cosas el presidente, y el Congreso no se reunió todavía. Porque los diputados no llegaron, porque la comisión no juntó quórum, porque ahora por la pandemia no te dejan entrar, porque no hay vuelos y el que venía de La Rioja tuvo que venir en auto y no llegó. Y el presidente todos los días le pone un ritmo, nos guste o no nos guste, a su tarea. Y el Congreso es un dinosaurio lento que casi no camina. Porque fíjense, muchachos, que en la Argentina hoy, en el 2020, se sanciona la ley de la misma manera que en 1853.
El procedimiento de formación y sanción de la ley, si bien tuvo un pequeño acortamiento en la reforma de 1994, hoy una ley no se sanciona en menos de 30 días. Y las decisiones se toman de hoy a la mañana para hoy al mediodía. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la dinámica del mundo actual con un poder ejecutivo dinámico y un Congreso estático? Por eso aparecieron los decretos de necesidad y urgencia. No es porque el presidente les guste pasar por arriba del Congreso. Un poquito les gusta, seguramente. Un poquito les gusta. Pero el Congreso es una cosa lenta. El Congreso es una cosa lenta y el Poder Ejecutivo es dinámico y lo abarca todo, lo absorbe todo. Estas primeras consideraciones después lo vamos a ver en profundidad. Inciso 9. Bueno, esto tiene que ver con el anterior. Prorroga las sesiones ordinarias o convoca sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. Entonces, las ordinarias se convocan solas a partir del 1 de marzo, está el protocolo de la apertura, el presidente prorroga las ordinarias. La pregunta es, ¿puede el Congreso prorrogar sus propias sesiones ordinarias? Está discutido. Yo creo que sí. La práctica es que solamente las prórrogas las da el Poder Ejecutivo. Entonces, si el Poder Ejecutivo no quiere, el Congreso no prorroga. Las de prórrogas son dadas por el Ejecutivo. Es toda una discusión. Y en algún momento se discutió esta capacidad de autoconvocatoria del Congreso. O convoca extraordinarias. Bueno, las extraordinarias sí, las convoca solamente el Poder Ejecutivo. En las extraordinarias se trata solamente los temas que el Poder Ejecutivo ponga a tratamiento. Dice, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. Esta es una facultad como jefe de la administración pública. 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión con arreglo a la ley o presupuesto nacional. Antes decía este inciso que hace recaudar las rentas. Después vamos a ver cuando veamos las funciones del jefe de gabinete. El jefe de gabinete, entre su función para mí la más importante, es ejecutar el presupuesto nacional. Entonces, una de las características para poder ejecutar el presupuesto, tenés que recaudar. Entonces, ¿quién es el jefe de la recaudación? Por supuesto, el presidente. Este inciso 10 nos dice, supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete respecto de la recaudación de las rentas. Entonces, ¿quién recauda en la Argentina? Los organismos nacionales. Por ejemplo, la AFIP, la Agencia Federal, la que cobra, o aduana, la Administración Nacional de Aduana, todo el gobierno nacional, pero los recursos más importantes vienen por la recaudación de lo que era la vieja DGI, ¿no? La Dirección General Impositiva, ahora la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Y estos ingresos públicos, ahí se pagan todos los impuestos nacionales. Inclusive los derechos, bueno, no, aduana cobra los derechos de importación y exportación, la Administración ANA, ¿no? Administración Nacional de Aduana, es otro ámbito importante de recaudación, y quedan algunas. Pero todo esto depende, ¿de quién depende? Del jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque ahora dice la Constitución, dentro de la facultad del jefe de gabinete, hacer recaudar las rentas de la nación. Por eso, ¿quién designa al jefe de la FIP? El presidente. No es una agencia independiente del Estado que maneja con autonomía. No, depende del jefe de gabinete y el presidente supervisa entonces esta facultad de recaudación. Estos impuestos que ustedes han visto ahora que se han creado, ¿quién los va a ejecutar, los va a llevar adelante? La FIP. Inciso 11. También el 10, facultad como jefe de la administración pública. El 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules. Bueno, ya acá estamos en una facultad del Poder Ejecutivo como jefe de Estado. Esto lo hace como jefe de Estado. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales
y las naciones extranjeras, coma, recibe sus ministros y admite sus cónsules. Bueno, acá hay un problema de redacción, pero está fácil de entender este inciso. El presidente acá actúa como jefe de Estado y lo primero que dice, concluye y firma tratados y concordatos. Entonces, el procedimiento de formación de tratados en la Argentina tiene 4 etapas. 3 a cargo del Poder Ejecutivo y 1 a cargo del Poder Legislativo. La primera, la segunda y la cuarta a cargo del Poder Ejecutivo, la tercera a cargo del Poder Legislativo. Las 2 primeras son estas que vimos acá, concluye y firma. Concluye es negocia, lleva adelante. Bueno, acá está diciendo que hay otros que están negociando. Los tratados se negocian durante mucho tiempo, a veces años o a veces décadas, y el presidente lo concluye. Bueno, cierra la negociación. Esto se realiza en forma delegada a través del ministro de Relaciones Exteriores y todos los órganos competentes de la Cancillería Argentina, que supo ser una Cancillería muy importante y que pese a veces a la poca calidad institucional de sus ministros, la Cancillería Argentina es de jerarquía y hay muchos alumnos de esta Facultad de Derecho que se han recibido y que han concursado y que están en Cancillería. Y es una salida importante, quizás a algunos de ustedes les guste las relaciones internacionales, terminan la carrera, aprendan portugués. El inglés es indispensable, el inglés es como el castellano, eso es indispensable. Pero como segundo idioma aprendan el portugués. El 70% de las exportaciones o importaciones argentinas en nuestro negocio internacional es con Brasil. Y cuando el puerto de Mar del Plata anda bien, el 80% de los contratos portuarios se hacen en portugués, porque se lleva y se trae mucho de Brasil. Entonces, sin saber portugués es muy difícil. Y chino. Entonces, si yo tuviera 20 años y me gustaría la Cancillería, bueno, trataría de hablar mejor el castellano, estudiaría inglés y estudiaría portugués y estudiaría chino. Algo, por lo menos decir buen día, buenas tardes, porque por ahí está pasando el mundo de las relaciones exteriores desde el punto de vista comercial, ¿no? Desde el punto de vista político, bueno, todavía en Europa se sigue hablando, las reuniones son todas en inglés, pero se sigue hablando un poco en francés también. Entonces, concluye y firma. Bueno, y les contaba, hay muchos, hay 2 o 3, ¿sí? Un amigo estudió conmigo, llegó a ser embajador, estuvo en algún país asiático, después estuvo de segundo en París, en la Embajada Argentina en Francia, chico salido de la Facultad de Derecho, y así muchos. Y es una salida interesante, es una vida interesante. La verdad que les puedo decir que, para dejarlo anotadito ahí, si les gusta esto y les gusta estudiar. Bueno, concluye y después firma. Segundo paso, una vez que el negocio, el tratado, el acuerdo, está todo negociado, estamos todos de acuerdo, el presidente firma. Los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales, o sea, tratado de un país con otro país, de a dos, o multilaterales, que involucra países de la región o países con la misma problemática del tratado que se está llevando adelante. Entonces el presidente, depende de él, por ahí el presidente no se sienta a negociar un tratado, esto lo hace ni siquiera el canciller, lo hacen los funcionarios de menor jerarquía, siempre siguiendo las líneas y las órdenes, y se firman los tratados y se hacen las reservas. Pero el que le pone la firma final es el presidente. Dice, se terminó, es el presidente. Una vez que el tratado está concluido y firmado, lo único que tenemos es un tratado firmado. ¿Sirve para algo? Nada, no sirve para nada hasta que no se incorpore la legislación argentina. Y ahí va la tercera etapa. El tratado tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. El tratado debe ser aprobado y a veces los congresos lo aprueban y a veces no lo aprueban. Por diferentes motivos no lo aprueban. Con las mayorías en cada caso que establece la Constitución, si es un tratado de derechos humanos, si es un tratado con países de la región, si es un tratado con países fuera de la región, bueno, no importa, eso lo van a ver ustedes en poder legislativo. Pero el tratado, ¿quién lo aprueba? El Congreso. Y hasta ahí solamente tenemos un tratado aprobado por el Congreso. ¿Rige? Todavía no. Y viene la cuarta etapa, que es el depósito del tratado en la sede internacional. Porque los tratados multilaterales, que son, yo qué sé, el tratado
el Mercosur, por ejemplo, que establece una serie de ventajas, beneficios, derechos, que esto, que el otro, que lo demás allá. ¿Cuándo empieza a regir? Supongamos un tratado que son 10 países firman el tratado, y el mismo tratado dice, este tratado comenzará a regir cuando al menos 7 países depositen los instrumentos aprobados por su legislación interna en la sede de Montevideo, que es donde va a tener domicilio el tratado y donde se va a ejecutar el tratado. Entonces, los 10 presidentes se reúnen, firman y mandan los tratados a sus órganos aprobatorios, que en nuestro caso es el Congreso. En la Argentina tardó 2 años, entonces va, después el canciller lo deposita. En Brasil tardó 6 meses, en Chile tardó 1 año y medio, en Colombia no se trató todavía, en Venezuela no se trató. Entonces, cuando recién aparezcan 7 tratados depositados en la sede, en el domicilio que se le dio al tratado y con donde van a estar sus autoridades, donde se va a gestionar las cuestiones que tienen que gestionarse, a partir de ahí comienza a regir el tratado. Hay tratados que lo han firmado los presidentes y que nunca fueron depositados sus instrumentos en sede internacional, por decisiones políticas. Fíjense que la Argentina recién firmó el Pacto de San José de Costa Rica en 1985, cuando el pacto es de la década del 60. Entonces, ¿podés tardar 20 años? Podés tardar 20 años. ¿Podés no aprobarlo nunca? Podés no aprobarlo. Estados Unidos no lo firmó nunca. Nunca ratificó San José de Costa Rica. El Tratado de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el tratado tiene estas 4 etapas: concluye, firma, negocia, firma, Poder Ejecutivo, aprueba, Congreso, depósito del instrumento en sede internacional, Poder Ejecutivo. 12, inciso 12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Bueno, esto es ya como jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tercera faz que tiene este presidente, que al mismo tiempo es jefe de la administración pública, jefe de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Este inciso, bueno, solamente lo reafirma. Inciso 13. Provee los empleos militares de la nación. 2 puntos. Con acuerdo del Senado en la concesión de empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Punto y coma. Y por sí solo en el campo de batalla. Entonces tiene 2 formas el presidente de ascender a los oficiales. ¿A cuáles? A los oficiales superiores. ¿Cuáles son los oficiales superiores? No todos, ¿no? Los de rango de coronel o equivalente, capitán de navío en las fuerzas marina o comodoro en la Fuerza Aérea. De coronel para arriba, para el ascenso, coronel mayor, general, hay 3 categorías de generales hasta que llegan a otra más alta. Eso se hace con acuerdo del Senado. Y el Senado evalúa, porque el oficial superior, para estar en condiciones de ascender, necesita hacer una serie de actividades previas, como ir a la escuela de guerra, aprobar, tiene que estudiar o tiene que desempeñarse en determinadas cuestiones muy específicas, y el Senado vigila. En Argentina se ha dado, ahora no, ahora es más natural los ascensos, pero en otra época, hasta no hace mucho tiempo, si el que iba a ascender había estado vinculado con las épocas del proceso, con la actividad represora del Estado, le cortaban la carrera y no ascendía, el Senado no le prestaba el acuerdo. Ahora, bueno, hace mucho tiempo ya no ocurre esto, pero entonces el Senado ejerce una especie de control, porque esa persona, bueno, tiene que tener sus méritos, porque va a estar al frente de tropa, o al frente de aviones, o de barcos, o de tanques, y tiene que ser una persona comprometida con el respeto y cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Entonces, no está mal que el Poder Ejecutivo participe junto con el Senado en la provisión de los empleos militares a oficiales superiores. Y dice, y por sí solo, en el campo de batalla, esto quedó en el recuerdo, cuando el presidente podía
ascender a alguien. Fíjese que en la guerra de las Malvinas, bueno, no estaba vigente la Constitución, en la guerra de las Malvinas no se ascendió a nadie en el campo de batalla. Nadie tuvo un grado. Después cuando volvieron, sí. Por cuestiones internas de cada fuerza o por reconocimiento del Congreso. Pero era muy habitual en las guerras de la independencia, por lo general antes de la sanción de la Constitución, que un acto de valor en una batalla generara el ascenso en el mismo campo de batalla. General Roca tuvo muchos ascensos en el campo de batalla. Roca fue general a los 37 años. Hoy a los 37 años, un oficial del ejército es mayor, todavía ni coronel. Entonces, era muy habitual. Hoy quedó así como una cuestión decorativa que no tiene aplicación de ninguna manera. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación. Bueno, esta es una facultad propia que por lo general el presidente no la ejerce, este está delegado en ese comando en jefe, ¿no? Donde hay representantes de todas las fuerzas, que son los que toman las decisiones de cómo se organizan, en qué lugares van las bases, que tienen que estar en las grandes capitales, tienen que estar en el campo, tienen que estar en la frontera. En algún momento la Argentina tuvo una organización y distribución de bases en función de sus problemas geopolíticos. En otro momento esas bases quedaron medias desiertas y las grandes guarniciones del ejército fueron a las ciudades. ¿Por qué? En la década del 70 las grandes guarniciones estaban en la ciudad, porque el combate con la subversión era en las ciudades. En la época después del problema con Chile y Malvinas, otra vez se volvieron a distribuir y se sacaron guarniciones de las grandes ciudades y se llevaban al campo, o a la montaña, o a las fronteras. Entonces, ¿quién decide todo esto? Acá en Mar del Plata, si viene una división de corbetas, si viene una división de acorazados, si hay un submarino más, un submarino menos. ¿Quién lo decide? El presidente. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución. Por supuesto, esto está delegado en los comandos en jefe de cada fuerza, pero la última palabra la tiene el presidente. Por eso el conflicto del hundimiento del Ara San Juan. Por eso ustedes están viendo ahora que se quieren encaminar las acusaciones al presidente y al ministro de Defensa de aquel momento. ¿Y dónde se cortan las responsabilidades? ¿De quién es la culpa de que se haya hundido? Se va a aplicar el Código de Justicia Militar. Ahora estamos viendo por los diarios que hay un tribunal del Código de Justicia Militar, una especie de corte interna, solamente de carácter militar para algunos miembros de la Marina, cuando el Código de Justicia Militar está derogado hace más de 20 años. Somos el único país de Latinoamérica que no tiene Código de Justicia Militar. Lo que le pasó en San Juan es terrible, pero fíjense que en la Argentina ya pasó muchas veces. El Fournier, ¿vieron la calle Tripulantes del Fournier? ¿Quiénes son los tripulantes del Fournier? Yo tuve la suerte de haber conocido a uno. En la década del 40, era un barco que andaba por Río Gallegos, un barquito chiquitito, no sé si era un aviso, y me vino a visitar, yo estaba en la municipalidad, me vino a visitar uno que le había agarrado un flemón, se le había problemas con una muela, y el comandante lo baja del barco, y le dice: usted no puede navegar, marinero, vaya a la enfermería. Y el tipo no quería, bueno, lo bajaron, y se quedó en la enfermería. Salió el Fournier y se hundió al otro día, como 40 muertos. Y se hunden ahí por el estrecho de Magallanes. Y esto da, bueno, entonces no aparecían los cuerpos de los tripulantes del Fournier. Y el problema que se dio en ese momento, década del 40, bueno, este hombre que se salvó, vivió en Mar del Plata hasta hace unos años que falleció, y vivió siempre con el trauma que si a él no se le hubiera inflamado o tener ese dolor de muelas, él se hubiera subido al barco, ¿no? Es terrible. Pero bueno, de ahí viene la teoría de la ausencia con presunción de fallecimiento, que está en el Código Civil. Porque los herederos querían cobrar las sucesiones, las pensiones, querían sacar las pertenencias, pero el Fournier se hundió.
El remolcador Guaraní, que hay otra calle que lo recuerda, se hundió. También un montón de muertes. Este avión, que el otro día salió, este avión que se fue, eran 2 aviones que se iban a Panamá, y uno no llegó nunca en la década del 60, como 40 cadetes de la Fuerza Aérea fallecidos, todavía no encontraron ni el avión, hace 60 años, 50 y pico de años de esto. O sea que desgracias de este tipo ha habido muchas, y el tema es hasta dónde las cadenas de responsabilidades. ¿Quién dejó salir a navegar el barco? Porque también hay un comandante. ¿Quién dejó salir a volar el avión? Todavía los nietos o hijos de esas personas fallecidas en el avión están buscando respuesta. Y así ha habido lamentablemente muchas cuestiones. ¿Cuál es la responsabilidad final si es que lo hubiera el presidente? Porque es la punta de la cabeza de responsabilidades. ¿Dónde se corta? Bueno, ustedes piensan que el presidente ahora, Fernández, cada vez que sale a volar un avión va a revisar a ver si está bien el avión. O cada vez que sale un barco a navegar va al barco a ver si está bien el barco. Por supuesto que no. ¿Lo hace el ministro de Defensa? Por supuesto que no. Hay una cadena de responsabilidad. El tema es dónde se corta. Pero siempre es este problema que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 15. Poderes de guerra. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. Este es un acto conjunto. Este es un acto conjunto. La declaración de guerra no está bien redactado, el inciso. Declara la guerra y ordena represalias. Después viene con autorización. La autorización y aprobación, ¿es para la declaración de guerra o para el ordenamiento de represalias? Está mal escrito, a mí no me gusta. Antes decía, declara la guerra y concede patentes de corso y cartas de represalias. Era muy habitual en la armada del almirante Brown, ¿no? O de todos. Fíjense que la mayoría de los marinos argentinos no eran argentinos. Espiro era griego. Buchar no era argentino. Brown no era argentino. Creo que el único argentino era Piedrabuena y alguno más. Todos los demás venían o de España, o de Francia, o de Irlanda. Drummond era francés. Claro, Drummond creo que estaba casado con la hija del almirante Brown. ¿Saben dónde vivía el almirante Brown cuando vivió en Buenos Aires? ¿Alguno sabe dónde vivía? ¿Algunos de Boca, de ustedes? ¿Vos sos de Boca, Santiago? ¿Y dónde vivía el almirante Brown? En la Casa Amarilla. ¿Vieron la Casa Amarilla que está atrás de la cancha de Boca? Que todo el mundo dice, la Casa Amarilla. Esa es la casa del almirante Brown. Y miraba, como no estaba todo el puerto, no estaba todo eso que hay ahora, él salía a la puerta de su casa y miraba al río. Miraba al río. Y vivió muchos años en la Casa Amarilla. Por eso la Casa Amarilla es un patrimonio nacional. Bueno, está al cuidado de Boca, pero eso no lo sabe mucha gente. Creo que Drummond estaba, la hija de Brown, una de las hijas mayores, estaba casada con, no sé si con Buchar o con Drummond. Después lo voy a averiguar para mañana, para la semana que viene, y después les digo. Porque cuando se entera que su marido había fallecido en un combate frente a la ciudad de Buenos Aires, no sé si el combate de los Pozos, alguno de estos, la hija de Brown, como Alfonsina, empieza a caminar por el río y de la pena se ahoga. Porque ellos vivían ahí en la Casa Amarilla. Y cuando vayan por Buenos Aires, van por Avenida Montes de Oca y está ahí. Está la Casa Amarilla y atrás está la cancha de Boca. Bueno. Declara la guerra. ¿Cuántas veces el presidente argentino ha declarado la guerra? A ver, Adam, ¿cuántas veces te parece que un Congreso ha dado autorización para aprobar una guerra en Argentina? Candela, ¿a quién me puede contestar? Facundo, Federico. ¿Cuántas declaraciones de guerra ha dado el Congreso argentino? ¿O ha hecho el presidente? ¿Quién puede hablar? Sáquense los micrófonos. Quiero escucharlos.
¿Me están escuchando o hablo de gusto? Profe, yo no, la verdad que desconozco, Pero pero yo a vos no te pregunté nada, pero bueno, contestá. la lógica sería una por Malvinas, pero también una vez leímos el fallo Merck Química, cuando se le suspenden a la química Merck porque estábamos supuestamente en guerra y por acciones de guerra se le suspenden todos sus beneficios. Entonces yo supongo que serían dos, porque si llegó a la corte ese caso, podrían haber sido dos, pero si no sería una. La verdad que desconozco. Bueno, la verdad que fueron dos, pero no esas dos. La de la Una que- Triple Alianza y la de Malvinas. Bueno, también son dos, pero no esas dos. La guerra mundial, porque Malvinas fue un gobierno de facto. Exactamente. Entonces, la primera declaración de guerra fue por la guerra de la Triple Alianza, 1865. Y la segunda en 1945, cuando la Argentina entra 15 días antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, la Argentina le declara la guerra a Alemania. Alemania tenía otros problemas, nunca contestó el telegrama, porque se manejaba todo por telegrama. Yo creo que tendrían otros problemas más importantes que contestarle a la Argentina, pero 15 días antes, principios de mayo de 1945, la Argentina declara la guerra, más que nada porque lo que estaba en juego era quedarse con las propiedades alemanas en territorio argentino, que eran muchas, porque después, por otro lado, terminada la guerra, miles y miles y miles de oficiales nazis vinieron a la Argentina. La fábrica, la aeronave, digamos, la fábrica que hacía aviones en Argentina en aquel momento, eran todos ingenieros alemanes. Y van muchos a Córdoba, y a la ciudad de Belgrano, y se quedan muchos para el lado de Bariloche y las montañas, que eran paisajes muy parecidos a los tiroleses o a la selva negra alemana. Pero bueno, la Argentina declara dos veces la guerra. En Malvinas no hubo declaración de guerra. En Malvinas no hubo, porque no había Congreso. Y aparte, si hubiera habido Congreso, era un hecho de recuperar un territorio ocupado. Lo cierto es que al no haber declaración de guerra, ni siquiera por un gobierno de facto, en Malvinas, el gran problema de Malvinas es que no fue una guerra desde el punto de vista del derecho internacional, porque al no haber declaración, no se pusieron en práctica los tratados internacionales que regulan la guerra con respecto al trato de prisioneros y con respecto a las armas que se usan. Los ingleses usaron armas que estaban prohibidas por las convenciones de Ginebra. Y ellos decían, bueno, pero si acá no hay guerra, si nunca nadie declaró la guerra. Y el trato a los prisioneros y los fusilamientos que hubo en las islas, de ambos lados me imagino, ¿no? Pero no hubo guerra, porque la guerra tiene sus tratados que la regulan. Igual, me imagino que está en una guerra, no, nadie está leyendo un tratado, pero con respecto a las armas prohibidas, porque puede haber condenas internacionales a un país por utilizar en un conflicto armamento prohibido, como las bombas que usaban los ingleses que estaban prohibidas. Lo hace con aprobación del Congreso, o sea que solo el presidente no lo puede hacer. Es un acto conjunto. Es un acto conjunto. Porque si no estaríamos en una facultad tan importante que lo hace como jefe de Estado, estaría sujeta a su libre arbitrio, cuando es el Congreso el que ahí, bueno, tiene que intervenir. Entonces ya bueno, y dice, y ordena represalias. Esto de las represalias viene de la historia, igual como era el texto anterior, concede patentes de corso, represalia, era cuando se alquilaban los barcos, se alquilaban venía un marino europeo con 5 barcos y los ponía y firmaba un contrato con el Estado argentino. Entonces, bueno, el Estado argentino estaba en guerra con España, entonces el tipo salía con su barco y cada vez que veía un barco español lo atacaba, y del producto de las mercaderías, de la vajilla, del oro, del dinero, de todo lo que podía conseguir, porque eran piratas en definitiva, bueno, firmaba un contrato y cuando volvía a puerto cumplía ese contrato y bueno, junté 20 kilos de oro, 10 para el Estado argentino, 10 para el pirata, tantos kilos de sal,
o tantas toneladas de harina, y se repartían, y eran contratos que se hacían. Las patentes de corso eran eso, era darle la posibilidad de usar la bandera argentina a un montón de marinos que podían navegar por cualquier lugar del mundo, y cuando veían que tenían varias patentes de corso, por ahí firmaban patentes de corso con varios países, y cuando veían un barco español le preguntaban, bueno, a ver, ¿cuál país tenemos que esté en guerra con España? Argentina, ponemos la bandera argentina y sacamos el barco español, pero por ahí, cuando navegaban sin bandera y veían un barco inglés, ¿con quién tenemos? No, tenemos con Chile, que está en Congo, ponemos la bandera ahí. O sea que eran negocios armados, el mundo empezó a rodar, yo siempre digo, mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido, entonces, y así la Argentina fue con uno de estos patentes de corso que tomó y invadió el sur o el norte de México, y estuvo en el puerto de Veracruz varios días, tomado. Bueno, son historias indudablemente muy románticas, pero esta facultad es conjunta con el Congreso. Lo que no dice nada es con qué mayoría el Congreso debe aprobar una declaración de guerra. No hay datos. Inciso 16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescritas en el artículo 23. Bueno, el estado de sitio, como ya hemos visto, está regulado y reglamentado por el artículo 23 de la Constitución. Tiene dos causales, una por causa de ataque exterior y otra por causa de conmoción interior. En caso de ataque exterior, declara el presidente con acuerdo del Senado. Solamente una vez se declaró el estado de sitio por causa de ataque exterior, que fue en la invasión de Paraguay, cuando comienza la guerra de la Triple Alianza, que cruza la provincia de Corrientes, inclusive está en la capital correntina muchos meses el ejército paraguayo, que después las guardias nacionales lo enfrentan en un lugar, una batalla muy terrible, y en conmemoración de esa batalla después se funda una ciudad, que es Paso de los Libres. Paso de los Libres es el lugar donde, ¿por qué Paso de los Libres? Porque era el paso que quería hacer el ejército argentino enfrentando al paraguayo y no le fue bien en ese momento. Esa ciudad conmemora esa cuestión, que es una ciudad muy importante hoy en Corrientes. Entonces, en caso de ataque exterior, por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, que cuando hay un conflicto interno, una revuelta interna, un problema social, problema económico, laboral, esas huelgas que se desmadran, esas cuestiones que se salen de cauce, que son tan habituales en la Argentina, lamentablemente, y puede generar este concepto muy abierto, muy poco definido de lo que es la conmoción interior. ¿Qué es la conmoción interior? Está muy poco definido, es un grado de no normalidad. Cuando uno tiene una conmoción, se golpea la cabeza, tiene una conmoción, pero no, las conmociones pueden tener grados, bueno, una conmoción cerebral, esto, lo otro, pero esto no es una cuestión médica, es una cuestión social. ¿Cómo se califica? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el alcance? Una manifestación que termina con 4 o 5 autos prendidos fuego es una conmoción interior. ¿Cuál es? Digamos, no hay una regla, no está definido la amplitud o no del término conmoción interior. En caso de conmoción interior, dice la Constitución, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso. O sea que la califica el Congreso, salvo que estuviera en receso. Entonces, declaran estado de sitio en caso de ataque exterior, y yo creo que lo hace como jefe de Estado, porque está ejerciendo una atribución de defensa. Y en caso de conmoción interior, cuando el Congreso está en receso, también, como jefe de la administración pública, es el ejercicio de una facultad constitucional.
17. Informes administrativos. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea conveniente y ellos están obligados a darlo. Esto es una facultad de información que tiene el presidente, que le pide al jefe de gobierno, al jefe de gabinete, a los demás ministros, che, le pregunta ahora, lo llama a Ginés, le dice, che, ¿cómo está el tema del COVID? Bueno, pero mandámelo por escrito, gordo, le dice, mandámelo por escrito porque tengo que agregarlo a un informe. Y están obligados a darlo. Los funcionarios inferiores están obligados a informarle al presidente por escrito. Entonces, puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea convenientes. Y ellos están obligados a darlo. La atribución del presidente como jefe de la administración pública. 18. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. En el receso de este solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. Esto es lo que hablamos creo que en alguna otra clase. Hoy el Congreso le da una autorización anual, si no el presidente tendría que estar casi permanentemente. Esto se modificó. Antes decía, no puede ausentarse del territorio de la capital, sino con permiso del Congreso. Y la segunda párrafo era parecida. Ahora la reforma del 94 lo amplió. No puede ausentarse, o sea, puede ausentarse del territorio de la nación con permiso. Inclusive le dio una mejor redacción. Hoy los permisos son anuales. 19. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán a fin de la próxima legislatura. Este es un inciso muy criticado, más que nada por la falta de conocimiento que tienen muchos sobre la existencia de este inciso, y que estaba pensado para otros momentos. Y fíjense que este inciso lo utilizó el expresidente Macri en enero del 2016, y lo cuestionaron a punto tal que tuvo que dar marcha atrás cuando él integró 2 vacantes que había en la Corte en función de la aplicación de este inciso. ¿Para qué sirve este inciso? No se olviden, yo siempre digo, como decía el maestro Espota, que fue titular de esta cátedra en la UBA, que fue presidente tantos años de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Constitucional, que dice, siempre que analicen algo, traten de ubicarse en el contexto histórico en que fue creada ese algo que están analizando, sea un artículo, una ley, un fallo. Cuando se sanciona la Constitución, lo vimos hace un ratito, el Congreso funcionaba 5 de los 12 meses del año. Y a los jueces se les ocurría verse, o a los funcionarios que necesitaban acuerdo del Senado, embajadores, un ascenso de un coronel a general, un juez de primera instancia en Comodoro Rivadavia, se les ocurría morirse en febrero, o morirse en octubre, en noviembre. No había Congreso. La vacante se producía cuando no había Congreso que pudiera llenarla. Por eso este inciso era tan importante, porque le permitía al presidente llenar la vacante de los empleos que requieren acuerdo del Senado, un juez, un camarista federal, un general, un embajador en España, y que ocurran durante su receso por medio de nombramiento en comisión. ¿Qué significa la palabra en comisión? Sin estabilidad. Sin estabilidad. Entonces, había que nombrar al embajador en España, o al juez federal en Mar del Plata, cuando había un solo juzgado federal, y el que estaba se le ocurrió morirse el 2 de octubre. Entonces, hasta el 1 de mayo del otro año, no íbamos a tener juez federal.
y con las miles de causas que había, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí venía el nombramiento en comisión, que lo hacía el presidente sin acuerdo del Senado. Bueno, ahora la duración del Congreso se extendió de 5 meses a 9. Entonces ya es más difícil no tener ese tema, pero puede ocurrir. Y se los nombraba en comisión. Y ese nombramiento duraba hasta el fin de la próxima legislatura, que era el tiempo que tenía el Senado para prestar o desechar el acuerdo. O sea, que una persona que el presidente lo nombraba en comisión en noviembre, el 10 de noviembre del 2000, supongamos que no existiera ahora la extensión de mandato, ¿no? De plazo de funciones de sesiones ordinarias. Lo nombraban el 10 de noviembre y eso nombramiento le duraba hasta el 30 de septiembre del otro año, que era hasta el fin de la próxima legislatura. Hoy con esta constitución te nombran, por ejemplo, el 15 de enero y ese nombramiento en comisión te dura hasta el 30 de noviembre del otro año, hasta el fin de la próxima legislatura. Porque es un nombramiento en comisión. Si no tuviste el acuerdo del Senado durante todo ese tiempo que duró el nombramiento en comisión, se terminó el nombramiento. Bueno, esto es lo que hizo Macri en enero del 2016 o febrero del 2016 con estos 2 jueces que al final después fueron nombrados por el procedimiento del acuerdo, y Macri los nombró en comisión, porque él se encontró con una corte, cuando asume el 10 de diciembre del 2015, con una corte de 3 miembros, y necesitaba la corte de 5, y nombró a Rosenkrantz y el otro en comisión. Uy, lo salieron a matar. Después, bueno, se hizo el procedimiento normal, porque la corte tenía que tomar decisiones también en ese momento, y se necesitaban 5 jueces. Pero bueno, eso es una atribución que se usaba mucho antes de la reforma del 94, y que después de la reforma del 94 se la empezó a cuestionar, porque por un lado también el presidente puede decir, pero mire, yo mandé el pliego de este juez, y hace 6 meses que está en el Senado, y no me prestan el acuerdo, y yo no puedo tener a la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, sin juez federal durante 6 meses. No puedo. Entonces lo nombra en comisión. Para esto es para lo que sirve. Inciso 20. Decreta la intervención federal en una provincia, a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires, en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. O sea, este tema de la intervención, que ya lo vimos, puede ser decretada cuando el Congreso está en receso por el presidente. Si lo hace durante el receso del Congreso, inmediatamente con el decreto de intervención va el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Y dice, decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué problema esto de la ciudad de Buenos Aires? Que a partir de la reforma de 1994 puede ser intervenida. Y acá estamos dejando, y nos va a quedar solamente el inciso 3 para la semana que viene. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires es un problema, creo que hemos hablado de esto también. Tiene 2 senadores, tiene 3 senadores, ¿no? Como todas las provincias. Tiene 3 senadores, como todas las provincias. Puede ser intervenida como todas las provincias. Elige sus diputados nacionales por la cuestión de representación poblacional, elige sus senadores nacionales por la cuestión de su representación como territorio, pero no es una provincia. La ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Pero puede ser intervenida, pero la menoscaban de la ley de distribución de la coparticipación. Hoy, hace un par de días y hoy de la mañana se generó todo un debate de cómo puede ser que la ciudad de Buenos Aires participe en las reglas de la distribución de la coparticipación federal, si no es una provincia, decían algunos gobernadores de provincia. Pero bueno, eso no es una provincia.
Yo creo que no. Lo que pasa es que es una situación muy rara la ciudad de Buenos Aires, porque se crea por un tratado, por un acuerdo entre la provincia y el Estado federal, donde la provincia cede 200 kilómetros cuadrados de su territorio. Y el Estado federal ahí crea, en 1880, ¿no?, un distrito federal y lo administra. Fíjense que no necesitaba coparticipación porque el territorio era territorio del Estado Nacional, era donde estaba la sede de las autoridades nacionales, donde el presidente elegía sin elecciones al intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Y su funcionamiento estaba dotado por el presupuesto nacional de las atribuciones de la cuota presupuestaria que tenía el Estado federal. Y los porteños, bueno, pagarían su alumbrado, barrido, limpieza, etc., sus impuestos locales para el mantenimiento de la ciudad. Y después en el 94 se la crea como una ciudad autónoma, o sea que no es ni chicha ni limonada, como decía mi abuelo. Ni chicha ni limonada. ¿Es provincia? No es provincia. Porque si no sería provincia. Y bueno, algunos planteaban, bueno, si ya había perdido su esencia, que le devuelvan el territorio de esos 200 kilómetros cuadrados a la provincia de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires hasta 1880 era la capital de la provincia de Buenos Aires. Después hubo que salir con Dardo Rocha a fundar la ciudad de La Plata. Entonces hay una situación muy particular, creo que lo comentamos en clase. La Corte, en una oportunidad, en el caso Gauna, creo que fue en 1995, por ahí, dijo, la ciudad de Buenos Aires tiene, no se animó a decir nada, ¿no? Estaban discutiendo a ver quién convocaba elecciones, si la propia ciudad podía convocar elecciones o si el gobierno, el Estado federal, el presidente tenía que convocar elecciones cuando se iba a elegir el primer intendente o jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Al final termina con la Corte fallando en 95 a favor del presidente y convoca, ¿no? Y son las elecciones, creo que gana De la Rúa. Y la Corte, en el caso Gauna, dijo que la ciudad de Buenos Aires tiene un estatus jurídico particular. Estatus jurídico, es decir, nada, la nada misma, es lo mismo. ¿Qué es eso de estatus jurídico particular? Porque la pregunta tenían que resolver, bueno, tiene su propia, es una ciudad autónoma, tiene su capacidad electoral de poner la fecha de convocatoria de sus propias elecciones. Eso discutía la Corte. Dijo, no, que lo haga el presidente. Bueno, y cada una que era el procurador general, digamos, esto que está vacante ahora, que lo quieren llenar con rafecas o no, Gauna tuvo que opinar ahí. Y dijo, bueno, entonces tiene un estatus jurídico particular, que era Poncio Pilato, se lavó las manos, no quería ni saber, nadie sabía qué era la ciudad. Es más, yo creo que a punto de, hoy en día tiene serias particularidades la ciudad de Buenos Aires. Pues vamos a dejar acá. Nos queda el inciso 3, que lo vamos a empezar a ver en el día lunes de la semana que viene. Y yo voy a dar un poquito el inciso 3 y después, los últimos minutos, alguno de ustedes ya va a empezar a exponer, el trabajo ese que hablamos en los últimos días. El lunes y el martes yo no voy a ser compulsivo, el que quiera lo expone. Prepárenlo, fíjense, me dicen, me van avisando durante la semana quién lo va a exponer, se ponen de acuerdo ustedes, con 2 el lunes y 3 el martes me quedo satisfecho porque no vamos a usar toda la clase, vamos a seguirme echando otras cosas. Ya sí, la otra semana lo van a tener que dar los que no lo vieron esta semana. Bueno, que tengan una linda semana, quedamos así y nos vemos el lunes que viene. Cualquier cosa me contactan por WhatsApp. Hasta luego. Profe, Sí. disculpe, sí. No, ayer hablé con usted para... Ah, eras vos. Nicaragua. pero eso era Carolina, me parece. Ah, y Carolina no está. No sé. Porque yo tengo que son 12 y a mí me dan 12 justo. Bueno, te pongo a vos. Verdino Candela.
Bueno, Panamá. ¿Me escuchaste? Bien. Buenísimo. No te escucho. No, qué buenísimo, genial. Panamá. Buenísimo, sí, buenísimo es ir de vacaciones a Panamá. Bien. Nada más. Bueno, listo. Chao.